Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 43. Estamos en la primera epístola de Pablo a los Corintios y hoy nos tocan capítulos 6, 7 y 8. Pablo sigue su tema de juicio en el capítulo 6, formando otra acusación contra los corintios. La primera mitad del capítulo se dedica al tema de los pleitos entre los creyentes en Corinto. Pablo ya ha hecho mención en varias ocasiones acerca de las divisiones entre los corintios por los ministros quienes le predicaron. En el capítulo 6, Pablo inicia otro tipo de pleito. En este capítulo, Pablo no se refiere a divisiones teológicas ni de pensamiento, sino pleitos legales. Comienza con la consideración de que la Iglesia ha de juzgar al mundo en un tiempo futuro. Como tal, Pablo insta a los corintios a manejar los pleitos entre ellos mismos en vez de acudir a las autoridades civiles. Primeramente, Pablo les pregunta en los versos 2 y 3 si serán capaces de juzgar cosas muy pequeñas. Lo pequeño de los asuntos en Corinto es en comparación al caso de los ángeles, cual Pablo define serán juzgados por los creyentes. Al ser que la posición de la Iglesia Universal ha de ser por encima de los ángeles y por encima de los inconversos, le parece una ridiculez al apóstol que los creyentes acudieran a las autoridades civiles para obrar justicia entre sus propios pleitos. Encima de esto, las autoridades civiles de su tiempo eran notorios por su injusticia. Los versos 5 y 6, en contraste a sus palabras de defensa de su ministerio en el capítulo 4, son escritas específicamente para vergüenza de los corintios. El caso de Pablo contra los corintios es que al presentar sus pleitos frente a los incrédulos, están haciendo doblemente insensatos. Primeramente, están profesando a los incrédulos que ninguno de los creyentes en Corinto es lo suficiente sabio como para juzgar sobre tales asuntos. Segundo, están poniendo por piso el testimonio de la iglesia frente a los incrédulos. Para Pablo, esto era un grave error de parte de los corintios. Entonces, en el verso 7, Pablo amonesta a los creyentes en Corinto a sufrir el agravio y el defraude en vez de formar pleito ante las autoridades civiles. En el verso 8, acusa a los corintios por su papel en la injusticia, causando el agravio, defraudando a los mismos hermanos. Los versos 9 y 10 tienen la intención de llamar la atención de los corintios a las consecuencias de la injusticia, mencionando varios pecados como productos de la injusticia o estado decaído del hombre. Las consecuencias son que ninguna injusticia ni pecado heredará el reino de los cielos. Si los corintios deseaban heredar el reino de los cielos, tendrían que hacer dos cosas. Primeramente, dejar de agraviar y defraudar a sus hermanos. Y segundo, sufrir el agravio o el defraude si le tocara. En el verso 11, Pablo indica que algunos de los corintios habían vivido vidas de pecado e inmundicia antes de ser santificados por el Señor. Sus palabras son más para acordarle a los corintios de su pasada manera de vivir y la necesidad de cambiar sus actitudes en cuanto a los pleitos. En la segunda mitad del capítulo, del verso 12 en adelante, Pablo nota que todas las cosas le son lícitas o legales, pero que no todas las cosas son convenientes. Esto primeramente es en referencia a su tema en la primera mitad del capítulo, expresando que solo porque los corintios tuvieran oportunidad legal de buscar remedios a su agravio, no les era expediente o conveniente por motivo del Evangelio. También sirve como punto de transición a su segundo punto, cual trata acerca de los pecados en el cuerpo, específicamente la fornicación. Pablo hace el caso en el cierre del capítulo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la fornicación es un pecado tanto contra Dios como contra su propio cuerpo. Debemos comprender el contexto para esta amonestación del apóstol a los corintios. Al momento de su escritura, la prostitución era común y legal en el Imperio Romano. Corinto era una ciudad sobre el mar y por la cual muchas personas pasaban. Había al menos 12 templos paganos en Corinto, algunos con más de 1000 prostitutas del templo. La prostitución era una parte común de la adoración a los dioses griegos y una gran parte de los creyentes en Corinto hubiesen participado de tales celebraciones en algún momento. Pablo entonces habla a los corintios acerca de su participación en la fornicación de tales templos y los amonesta a separarse de tales cosas. Las palabras de Pablo en el capítulo 7, noten bien, son en respuesta a la carta que los corintios le habían escrito a Pablo. En este segmento, Pablo sigue su pensamiento sobre lo que es la fornicación y luego entra en los deberes del matrimonio,
probablemente por la tendencia tanto de los hombres como de las mujeres, buscar los beneficios de una relación física fuera del matrimonio por la facilidad de la prostitución en los templos. La primera parte del capítulo se dedica a la instrucción del matrimonio, diciendo que cada uno debe tener su propia mujer y cada una su propio marido. Noten que Pablo específicamente menciona las fornicaciones como motivo de esta exhortación. Segundo, Pablo toca sobre los deberes de los cónyuges en cuanto a la relación matrimonial. El concepto es que los deberes de intimidad se cumplieran dentro de los confines del matrimonio como para evitar la tentación a volver a la fornicación. La única excepción que permite Pablo de los deberes es para la oración o ayuno y no por tiempo extenso. En los versos 7 al 9, el apóstol amonesta a que todos los que puedan permanezcan solteros si es que tienen don de continencia. Noten que Pablo indica ser uno de esos con don de continencia y deseaba que otros pudieran aprovechar el estado de soltería para acercarse más al Señor. Pablo afirma el mandato de Dios sobre el matrimonio en los versos 10 y 11, diciendo que quienes estén en matrimonio no deben separarse. Recuerden que Pablo escribe esto durante una época en la cual las mujeres no tenían el mismo lugar en la sociedad que ahora. Igualmente, muchos hogares eran afectados por el evangelio de manera que o el marido o la mujer eran creyentes, pero no ambos. Específicamente a estas parejas, el apóstol ofrece consejo, aunque aclara que no es mandato de Dios. Si el marido es incrédulo y se separa, entonces la mujer se debe separar. Viceversa, si la mujer era incrédula y se separaba de su marido por ser creyente, que el marido se separara porque a paz los llamó el Señor. Observen rápidamente la mención de hijos inmundos o santos en el verso 14. A través de la Biblia, los hijos de los incrédulos o los impíos eran estimados ser igualmente inmundos. Los hijos de los salvos eran pensados ser santos hasta el momento de alcanzar la madurez intelectual. De esta manera, un cónyuge quien se salvaba santificaba a sus hijos. Al separarse, por ejemplo, y dejar a sus hijos con el otro cónyuge, volverían esos hijos a ser inmundos. En los versos 18 al 24, Pablo amonesta a cada cual a permanecer en el estado civil en el cual se convirtió. El que se convirtió estando casado debe procurar mantenerse en su matrimonio. El que conoció al Señor estando soltero debería procurar quedarse soltero, aunque Pablo admite que esto no es para todos. Noten que el estado civil para Pablo también incluía el ser esclavo como el ser libre. Cada cual debería quedarse en su respectiva situación. En las epístolas que faltan por cubrir, tanto Pablo como los demás apóstoles amonestan a los esclavos a ser buenos testigos de su fe en Cristo mediante el sometimiento a sus amos. No obstante, Pablo define que los creyentes no deberían tener esclavos ni esclavizar a nadie. Pablo también menciona la circuncisión e incircuncisión como estados en los cuales permanecer. Esto habla acerca de la ley, particularmente distinguiendo entre griegos y judíos, pero alude a que cada cual permanezca en su respectiva cultura. La referencia a las vírgenes es a las hijas sin casarse. Igualmente, Pablo les amonesta a quedarse solteras si es que pueden. El capítulo termina con refuerzos de su pensamiento original de que sería mejor no involucrarse uno con las responsabilidades del matrimonio. Pablo explica que los casados tienen responsabilidad hacia sus cónyuges y por lo tal son limitados en lo que pueden emprender para el Señor. Mientras tanto, las doncellas y los solteros están libres para servirle de lleno al Señor sin preocupación de los deberes de su cónyuge. En el capítulo 8, Pablo explica su consideración de lo que es sacrificado a ídolos. Recuerden la cantidad de templos paganos en Corinto y el hecho que la mayoría de los mercados eran dedicados a dioses ajenos. Pablo explica que los creyentes maduros comprenden que no hay ningún otro Dios sino Jehová y que los ídolos verdaderamente no son nada. Por lo tanto, cristianos maduros quedan en libertad para comer de comida, aunque fuera dedicada a los ídolos. No obstante, Pablo insiste que la libertad de los creyentes maduros no debe ser obstáculo para los débiles de conciencia. Es decir, si a alguno le fuera malo que estuvieran comiendo comida dedicada a los ídolos, el maduro no debe participar como para no hacer pecar al débil de conciencia. Pablo define que el pecado en contra de tal individuo, por molestia que sea, es un agravio en contra del mismo Jesús, quien por tal individuo dio su vida.
Un ejemplo moderno que pudiéramos utilizar para describir esto sería comer en un restaurante cual contiene ídolos o imágenes dentro del lugar y cual sea de motivo de otra religión. Puede que la comida sea dedicada a esos ídolos. El cristiano maduro puede entender que la comida sigue siendo comida y los ídolos no son nada. Por lo tanto, queda libre para comer. Pero si en el mismo lugar hubiese alguien débil de conciencia, quien por temor a pecar contra Dios participando de tal alimento se abstiene de comer, el maduro también debe abstenerse de comer. Es cuestión entonces de conciencia y el buen ejercicio de la libertad cristiana. Eso han sido capítulos 6, 7 y 8. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga.